Hola, bienvenidos otra vez estudiantes y visitantes. Estamos ya en el segundo video sobre poder y productos artísticos. En este caso nos corresponde ya hablar sobre el conocimiento, los saberes y el poder. En concreto, de dónde obtenemos estos conocimientos, estos saberes y de qué manera lo que habíamos dicho del poder anteriormente se va a relacionar con estos dos conceptos, ¿de acuerdo? Cabe recalcar que aquí vamos a emplear varios conceptos postulados principalmente por Noam Chomsky. Bueno, luego lo digo. Empecemos pues, ¿no? Vamos a dividir la educación, vamos a dividir la manera de educarnos en dos conceptos. Primero vamos a tener lo que es el adoctrinamiento y del otro lado vamos a tener lo que vamos a llamar educación creativa. Creo que, no me acuerdo qué pedagogo era, qué didacta era, no, pedagogo que hablaba sobre la educación liberadora, ¿no te acuerdas? Que ahorita vino, no importa. Como siempre, lo verificamos y lo comentamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué va a entender Noam Chomsky en este video para respecto a estas dos maneras de educarnos? Tenemos primero el adoctrinamiento. ¿Cómo es el adoctrinamiento? Con Foucault y con todos los conceptos sobre el poder habíamos visto que había estos conceptos de normalización, lo que vamos a volver normal, lo que vamos a volver es opinión pública de que eso es lo que está bien, eso es lo bueno, eso es lo bonito. Y este tipo de educación es justamente la que sigue esa naturaleza, en la cual vas a terminar adoctrinado, vas a terminar adoptando una ideología, una postura, una opinión, que a lo mejor no es la tuya, pero es la que un grupo, como ya habíamos visto en el video pasado, un grupo de poder va a establecer que eso es lo que está bien, lo que está mal, o lo que sea aceptable, ¿no? En ese sentido, es que una educación adoctrinada es aquella en la cual el grupo de poder, este órgano, va a dictar ciertos preceptos, o sea, ¿cómo vamos a entender preceptos? Saberes, conocimientos. Hay ciertos saberes y conocimientos que son incuestionables, es decir, que tú no vas a tener manera de socialmente discutir si sí o no. Sencillamente lo aprendes y se acabó. Digo, habrá unos que a lo mejor incluso es como medio testarudo ir en contra, como por ejemplo, no sé, 2 más 2, ¿no? Tal vez es 4 y discutir eso pues nos metería a pensamientos matemáticos que de acuerdo al nivel pues sería competente discutir, pero me refiero a estos saberes en los cuales si tú le haces la pregunta al maestro, el maestro en lugar de decir, bueno, lo verifico, bueno, a ver, vamos a discutirlo, vamos a comentarlo, en realidad te dicen, porque sí, así tienes que aprendértelo y se acabó. Ahí es cuando la educación se vuelve adoctrinadora, cuando no hay un momento para que los demás entren en debate, en discusión. Eso es lo que pasa justamente con la educación creativa, en la cual todo lo que aprendes, todo lo que empiezas a conocer, lo debes usar para debatir, para descubrir nuevas ideas, nuevas maneras de entender estos mismos conocimientos. Luego, algo que no recuerdo si habíamos mencionado en el video pasado, pero si no ahorita aprovechamos, un producto artístico, por ejemplo, genera una identidad, por ejemplo, en el aspecto de la cultura, porque te va a reproducir, sí lo habíamos mencionado, te va a reproducir ciertos patrones. La cultura de adoctrinamiento es una educación en la cual tú únicamente vas a repetir los valores que has estado aprendiendo de otros en lugar de tú plantearte los propios. Recordemos que alguna vez habíamos comentado, habíamos tratado de discutir nuestros valores humanos, cuáles son tus 5 valores humanos para ti, ¿no? Que son los que valen la pena. Ese sería a lo mejor un pequeño ejemplo de educación creativa en la cual yo les proponía a ustedes que ustedes dijeran sus valores, no les iba a decir yo cuáles. En cambio, una educación adoctrinada, pensemos en la iglesia, porque siempre lo comentó, pensemos en la iglesia. Ahí te dicen que debes tener ciertos valores para ser un buen católico, ¿no? La fe, la esperanza, ¿ya? Creo que no soy muy bueno. ¿Qué dices vos de la conciencia? El temor a Dios. El temor a Dios, por supuesto. El temor a Dios es ese valor que también tienes que tener fuerzas. Es adoctrinamiento porque sencillamente los aprendes y no hay manera de discutírselo al padre, ¿no? Es algo que se dicta en las tablas. En cambio, una educación creativa es, como ya hice el ejemplo, en donde le das oportunidad al estudiante y al espacio, o sea, el aula, el salón de clases, para que lo discutamos. Aquí hay que regresarnos tantito a un aspecto que me faltó. Estos órganos, estos grupos que van a instruir, que van a educar, nosotros vamos a utilizar 3. Los primeros 2 los usa Chomsky, son los que dice Chomsky. El primero,
la iglesia, justamente. En la iglesia es un lugar, es un espacio en el cual tú vas a adquirir ciertos conocimientos. Si tú asistes a misa, aunque sea por curiosidad, vas a darte cuenta que lo que te leen de la Biblia te intenta educar, instruir, adoctrinar en determinados conocimientos. En segundo lugar, Chomsky habla sobre la escuela. Él dice universidades, pero en este caso lo vamos a ampliar a todos los grados, ¿ok? Ir a la escuela va a haber ciertos conocimientos que son de adoctrinamiento. Hay ocasiones en que sencillamente los aprendes porque sí. Y al final se ponen los medios de comunicación, en el cual más en concreto hablaríamos sobre Internet, y para este pequeño video lo vamos a emplear específicamente en las redes sociales. Las redes sociales ya es un espacio en el cual también la educación de adoctrinamiento y la educación creativa tienen ahí un espacio, tienen ahí una manera de moverse. Esa manera en que las redes sociales se van a mover, eso es lo que nos interesa un poquito discutir, debatir aquí hacia las conclusiones, ¿no? Hacia el final de este video. Entonces, estábamos en que la educación de adoctrinamiento lo que hace es que vas a repetir una cultura. Tú sencillamente vas a la iglesia, a la escuela, a las redes sociales, para repetir lo que otros ya dijeron, repetirlo sin pensar, solo porque te parece bueno, bonito, barato, porque te parece sencillo. En cambio, la educación creativa es un espacio en el cual, de acuerdo a tareas, investigaciones, lecturas, incluso películas, series, todo lo que tú ves y conoces, lo puedes usar para ponerlo en movimiento, discutirlo, debatirlo, y entonces empezar entre todos a crear una nueva manera de entender estos saberes y estos conocimientos. Ahora, vamos a hablar del tipo de personas que se educan en una escuela, digamos, en una educación pues, de adoctrinamiento, y el tipo de ciudadanos que se estarían educando en la creativa. En la de adoctrinamiento son ciudadanos apáticos. ¿Qué es esto? Que si lo que te están diciendo es verdad, es mentira, te lo debes aprender, no te lo debes aprender, a ti te da igual, eres indiferente, eres apático porque no participas. En ese sentido es que también vamos a entender que son ciudadanos pasivos, es decir, que únicamente están recibiendo. En este caso, ahorita como está haciendo el video, pues es un poquito pasivo porque todo va de acá hacia allá. Si ustedes responden, si ustedes participan ahí en la caja de comentarios, hacen preguntas, nos interrogan del video pasado, nos interrogan de este video, entonces pasamos de que solo sea una actividad pasiva a una que intenta interactuar, debatir, y entonces estaríamos transformando este video en educación creativa. Siguiente. La educación de adoctrinamiento se lleva muy bien con lo que habíamos hablado del poder en cuanto a interiorización, es decir, todo lo que se va a enseñar sencillamente lo tienes que adoptar, tienes que creértelo como cierto y no lo discutes, como ya habíamos dicho. En cambio, en la educación creativa se distingue por buscar un desarrollo relevante de las cosas, por una libertad, digamos, del individuo en la medida en que comentar, ¿no? Profe, a ver, yo había entendido de lo que usted explica, yo entiendo esto y esto. Entonces el maestro, el profesor que está ahí al frente, en lugar de decirte, oye, no, así yo no lo enseñé, así no es, dilo como yo te lo enseñé. En lugar de hacer eso, lo que hace es, a ver, y te escucha, propone la de los compañeros. Entonces, ahí en su escuela, ya sean mis estudiantes o cualquier otro visitante, ahí en la escuela, cuáles fueron sus experiencias, ¿no? Hay profesores así, yo he sido así con ustedes y he sido así. Denúncienme de una vez en los comentarios, digan si yo he sido un desdichado, ¿no? Todo esto nos va a llevar con Chomsky a que la educación de adoctrinamiento, porque está vigente, porque a ciertos grupos de poder les va a convenir, sobre todo a las empresas, es algo que no dijimos, la educación de adoctrinamiento le conviene a las empresas, a las industrias, porque justamente como es gente pasiva, apática, que lo único que quiere es llegar al viernes, perderse viernes y sábado y el domingo curarla y luego volver todo lunes a jueves hasta reiniciar esa rutina otra vez que habíamos mencionado, pues a la industria le conviene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tienes ahí pasivo, sin que te esté discutiendo, trabajando, le pagas lo suficiente para que se embriague o se pierda, no necesariamente en alcohol o drogas, pero se pierda en algo, en algún entretenimiento el fin de semana y te regrese a trabajar, ¿no? Entonces, a las industrias, a ciertas empresas, les va a convenir evidentemente una educación adoctrinada porque hay más paz entre sus trabajadores que una educación creativa en la cual pues justamente interrogas, pero ¿por qué esta hora? ¿Pero por qué tanto dinero? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a fin de cuentas no es para molestar a alguien, es
para crear nuevas maneras de ver y entender. De acuerdo a que hay educación adoctrinada en nuestras escuelas, en las iglesias y que en las redes sociales también está un poquito en juego estas cuestiones de interiorización, normalización, adoctrinamiento, nos ha llevado a que la democracia tenga una crisis. Vamos a entender para este video la democracia como el acceso equitativo de todas las personas. No lo vamos a entender tanto desde la política, en donde a lo mejor es el gobierno del pueblo, sino sencillamente el que todos tengamos acceso, en este caso, al debate, a las preguntas, por ejemplo. Y es un poquito el propósito de estos videos. Si tú no tienes el manejo de estos conceptos y yo te echara este video como primero, seguramente habría varias palabras, a lo mejor todavía hay algunas que no entenderías, entonces no sería democrático porque tú no tendrías acceso a estas preguntas, a estos debates. La idea del video es que justamente, si algo no entendiste, perdón, ahí en los comentarios, oiga, ¿me puedes repetir esto? Y con gusto repetiremos cualquiera de los conceptos para que quede claro. Y entonces, con eso hablaríamos de democratización. En este caso, hay una crisis, ¿por qué? Pues porque no todos tienen acceso, y no solo desde el sentido económico o en el sentido práctico, a la escuela o al internet, sino hay gente que teniendo acceso a la escuela, a las bibliotecas, a internet, no sabe qué hacer con esa información, y eso es lo importante con la educación creativa. Eso es algo que la educación creativa tiene que hacer, actuar en esta crisis, que es fomentar que haya un acceso, se sepa qué queremos debatir, qué queremos discutir, qué queremos hacer con todos estos conocimientos que nos están pidiendo saber, justo ahorita que estamos en estos periodos de cuarentena, con todo esto que te están atiborrando en clases en línea, bueno, con todo esto, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde la educación creativa debe actuar y pues guiarte. Mira, puedes hacer esto otro, puedes hacer proyectos. Por ejemplo, yo me llevé... me viene la necesidad de hacer estos videos para ustedes. ¿Por qué? Pues para que no todo sea en línea, no todo sea, a mí no me gustan las videollamadas, creo que son desgastantes, entonces considero que a lo mejor estos videos son un poquito más dinámicos, ¿no? No necesariamente tienes que responder en el momento, puedes darte el tiempo para pensar, y ahí está la caja de comentarios en donde libremente puedes hacer los comentarios que gusten. Entonces, ese es el punto ahorita, ¿no? Hay una crisis en nuestra educación, ya sea la que te dan en la escuela, en la iglesia, en las redes sociales, y nuestra educación creativa puede hacer algo. Hay que hacer una última diferencia. La educación adoctrinada va a dar como producto artístico y cultural lo mismo, algo replicado, algo repetido. Piensen en las historias de TikTok, piensen en todos estos challenges que están saliendo ahorita en internet. Todo es repetir lo mismo, algo que hizo otro y otro y otro, y repetirlo, la copia de la copia de la copia hasta el infinito. Ahí es donde se muestra que las redes sociales están adoctrinadas, porque no hay como una, bueno, con todas estas historias, todas estas aplicaciones que me estás ahorita dando, bueno, que no me estás enseñando qué hacer con esto, ¿no? En cambio, una educación creativa, su producto artístico, eso va a promover, va a ayudar a que la gente sepa qué hacer con todo este montón de información y uso de las redes sociales, ¿no? Y ahí es donde justamente me gustaría que ahondáramos para dar conclusión a este video. ¿Quién empieza? Bueno, yo tengo algunas anotaciones de cosas que me parecen importantes señalar, ¿no? O sea, bueno, la primera sería que para la educación en esta cuestión hay que tomar también en cuenta la relación Estado-empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es el encargado de dar estos planes masivos que son como los planes de estudios de la educación pública, y que muchas veces son los modelos que utilizan las escuelas, ¿no? Digo, no solo las públicas, pero en eso se basan también. Pues para saber qué materias vas a tomar, qué talleres se van a impartir, cuál es el propósito de esta educación, ¿no? Entonces hay una relación Estado-empresa que justamente es una comunicación no tan abierta actualmente, pero sí hay unas líneas, ¿no? Las empresas reflejando las necesidades que tienen como empresa, de qué tipo de egresados buscan, ¿no? Si, por ejemplo, tu plan está pensado para que solo termines el bachillerato, seas un obrero tecnificado que puede manejar máquinas o ciertas cosas necesarias como los call centers, ¿no? Que medio puedas manejar una computadora y un teléfono más o menos avanzado, ¿no?
teléfonos son teléfonos. Pero la idea es que puedas trabajarlos, ¿no? Entonces, ahí está un poco el interés, ¿no? En el que no es tan necesario que tú llegues a la universidad si lo que más se necesita es mano de obra. Puedes voltear a ver lo barato que es la mano de obra en México comparado con los salarios mínimos de otros países, ¿no? Y te darás cuenta de ello. Ahora, hay otra relación actual interesante entre la empresa y la escuela ya directamente, ¿no? Estas relaciones no son tan palpables o tan fáciles de ver, pero están, por ejemplo, proyectos que las empresas hacen como de dar becas, ¿no? Pero a ciertas áreas de educación, muchas veces hacia la tecnología también de repente becan a la gente porque a ellos les ayuda el desarrollo de la tecnología para reducir sus costos, ¿no? Eh, entonces, o sea, hay una relación por ahí entre becas, entre charlas magistrales, o sea, un montón de conferencias. Te educan, ¿no? Al final también es otro tipo de educación, el estar asistiendo a conferencias y todo esto. Entonces, para la empresa también va a haber ese interés, ¿no? En que tú tengas ciertos saberes, pero obviamente en relación a que ellos esperan un beneficio al respecto y que al final tú terminas siendo un trabajador de esta empresa, ¿no? O de empresas. Entonces tú sigues manejando el mismo modelo de poder. Eh, Eso por un lado. Ahora, mm, ay, es que lo tengo un poco revuelto, pero bueno, voy a brincarme a otra cosa. La comunicación que da esta educación creativa. Es muy importante en esta cuestión de la educación creativa que haya comunicación entre los individuos. ¿Por qué? Porque básicamente si tú estás alienado y estás como muy en lo tuyo, no te enteras si tus mismos problemas, ya sea en la escuela, en el trabajo o en donde sea, son problemas que también está teniendo otra persona, ¿no? Que lo sienta. Es decir, que las condiciones laborales sean malas, que las condiciones en la escuela sean malas. No sé si en su escuela suceda, pero por ejemplo la mayoría de las escuelas sufren esto de que no hay jabón, no hay papel en los baños, ¿no? Los pizarrones están en mal estado, no hay suficiente, no sé si todavía usan GIS en donde están ustedes o los marcadores, ¿no? Pero bueno, no hay material suficiente, las bancas están en mal estado. Ahora, si no es un diálogo que se tiene abiertamente, no es algo que sea próximo a cambiarse, ¿no? A menos que le interese mucho a la escuela, en el caso de las escuelas de paga es un poco más, pero en escuelas públicas no es así, ¿no? O sea, si tú no te quejas sobre ello, jamás van a cambiar esa banca. Entonces, es muy importante que justamente esta educación creativa genere un diálogo que tiene que existir, ¿no? Y que tienes que estar tú como individuo manteniendo todo el tiempo, ¿no? Ahora, de ese mismo lado, vamos a entender que esta educación creativa va a ser una resistencia de la lucha de individuo contra sujeto, que ya no mencioné el video anterior, pero justo todas estas cuestiones de ejercicios de poder sobre ti hacen que tú te vuelvas algo que se llama sujeto, más allá que un individuo, ¿no? Un sujeto en tanto que ente normalizado, entendido como un ente normalizado y que al mismo tiempo es alguien controlable y cuantificable, ¿no? Es decir, tú entras en cuestión cifras y en cuestión normalización un humano que se puede moldear un poco y trabajar un poco, ¿no? Ahora, tú teniendo educación creativa, te sales de esos parámetros. ¿Por qué? Porque haces un ejercicio sobre ti mismo. Es decir, ya viste las carencias de tu escuela, pues ahora tú por tu parte vas a volverte un tanto autodidacta y vas a cambiar un poco tu forma de relacionarte con estos saberes escolares, ¿no? Puedes aportarles cosas nuevas desde el mismo hecho en el cual estás teniendo diálogos con tus compañeros y todo esto, o sea, te sales como de ese pequeño molde en el que te quieres meter. Eso sería como esta relación de esta educación en ruptura con la educación que genera sujetos, ¿no? Ese es otro punto. Ahora, bueno, hay una cuestión de los conceptos indiscutibles, ¿no? Nos podremos ir súper lejos, pero por ejemplo, los conceptos, como decía Nietel, el 2 más 2, ¿no? Tal vez sí sea incuestionable, pero porque ya también estamos teniendo los mismos parámetros matemáticos desde el inicio, ¿no? O sea, en algún momento hubo alguien que medio dijo 1 es 1 y cuantificablemente esto es 1, entonces 2 más 2 va a dar 4, bla, bla, bla. Hay muchos preceptos matemáticos que se sostienen por sí mismos y a sí mismos, pero que también son como preceptos inventados por el hombre. Entonces al final sí son cuestionables, nos podríamos ir muy lejos a ello, pero... Pues el tiempo, ¿no? En la medida de segundos, minutos, o sea, solo el humano se mueve en ese sistema, animales no. Exacto, o sea, todo conocimiento es cuestionable.
Aquí hay que entender también otra cosa. Vivimos bajo una época en la que la tecnología es el parámetro más gigantesco que domina el poder como cultural del conocimiento en las escuelas, ¿no? La ciencia es algo prácticamente indudable, incuestionable. Si lo demuestras con el método científico, ya es una verdad. O sea, otra vez volvemos al tema de las verdades, ¿no? El método científico es incuestionable y es una verdad absoluta. Entonces, pues más que nada para poner un ojito ahí, ¿no? O sea, sí son cosas que también se pueden cuestionar. Ujú. Y eso, ¿no? Pues para que no entre dentro del mismo juego de poder de creerme todo otra vez, ¿no? ¿Qué otra aquí hay aquí? Sí, hay un ejemplo, y a lo mejor para ilustrar más, es por ejemplo que en su momento la iglesia, Dios era la explicación de todas las cosas, ¿no? La época medieval. Y llegó la ilustración y la ciencia tomó un poquito su poder, al principio más inocentemente, digamos, pero ahorita mucha gente ya lo toma, ¿no? Como la nueva religión. O sea, la ciencia, hay ocasiones en las que ya se pone como el postulado máximo y la ciencia explica todo. Ahí es donde justamente lo que dice el Homs, hay que recordar siempre que todo es cuestionable, todo hay que debatirlo, discutirlo, para que apelemos a la educación creativa y entre todos, entre esa discusión, sepamos nuevas maneras de entender, nuevas perspectivas, pues lleguemos a estos nuevos conocimientos. Sí, bueno, y ya, pues el último punto que tengo aquí anotado es esta cuestión de los influencers, ¿no? Un poco ya para aterrizar a algo un poco más actual. Los influencers son una figura bien interesante porque actualmente meten muchos parámetros de vidas idealizadas, ¿no? Es decir, no sé a quién siga ustedes como estudiantes, probablemente cada quien sigue a alguien diferente, ¿no? Pero yo me he encontrado, por ejemplo, con youtubers que hacen canales en los que lo único que hacen es comer, ¿no? Ir a lugares nuevos y comer. Y entonces es como de qué pedo. Y de repente ves a uno que es coreano, coreano blog se llama algo así el vato, y entonces su único chiste es comer pero hablar con acento coreano. Y ya, ¿no? Entonces, Es como el rincón del sabor de YouTube. maldito la hora en que empezaron estas cosas, pero bueno, o sea, el ideal se vuelve justo a que tú te puedes hacer famoso solo por comer. Ahora, otros, los que hacen viajes, ¿no? A eso le encuentras tal vez un poquito más de sentido, pero la cuestión es que aquí, por ejemplo, vas a centrar tu vida solo en querer hacer viajes, ¿no? O sea, no hay más. Entonces, o sea, hay gente que hace recetas de cocina, pues también, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, los TikToks que baila. Entonces, no es que haya un problema como tal en que hagas esas cosas. El problema está en que eso se vuelve el centro, ¿no? La cuestión de la fama, pues. El llegar a ser reconocido. Entonces, cuando tú te giras en torno a ello, estás dejando de lado muchas cosas. Vaya, otro problema que tienen estos influencers no solamente es que dan como ideales de vida que ya desde el principio está mal, ¿no? Porque tú para que puedas hacer tantos viajes como hace un blogger viajero, pues ya debiste haber nacido con dinero, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese dinero, muy difícilmente puedes estar haciendo todos esos viajes y pues ya es un problema desde ahí. Pero bueno, vaya, el problema es que no aterrizas hacia la vida real, pues. Otro problema es que les dan voz pública. Esto ya ha pasado, este fenómeno ha sucedido muchísimo, no solamente con los influencers, en algún tiempo pasó con los futbolistas, ¿no? Es decir, un futbolista es famoso, entonces sobre problemas sociales muy específicos, pues piden la opinión de un futbolista, ¿no? Sobre problemas de economía, por ejemplo. Después le pasó a las estrellas de cine también, ¿no? A las estrellas de cine se les pide también pues su opinión sobre un montón de temas que pues no están preparados para responder de ninguna manera positiva, ¿no? En este caso, actualmente son los influencers los que están agarrando esa voz, haciendo como comentarios, ¿no? Me encontré uno hace no mucho sobre un tipo que hacía una descripción del rap español, ¿no? Y era, Ya sé cuál. porque no decía nada, o sea, no terminaba una oración. Pero bueno, no me voy a extender mucho. La cuestión es esa, o sea, están los influencers como voz pública también y como ejemplos a seguir. Ese también es otro ejercicio de control sobre el entretenimiento, ¿no? O sea, al final no te están promoviendo que tú hagas una reflexión sobre tu realidad, sino que te están metiendo hacia otros lados de entretenimiento totalmente vacío, en los cuales ¿a dónde quedas tú otra vez? En el lado de la dominación y en el lado de
pues seguir otra vez esa ejemplificación, ¿no? Que ya teníamos como normalización. Entonces, bueno, esas son las anotaciones que hice de este punto. Excelente, extiende muy bien el tema, Holmes. Sí, bueno. Verita. Bueno, lo mío es más breve. Porque, bueno, con todo esto, otra vez me regresa un flashback de aquel día que estábamos preparando justo como estos videos, de lo que hablábamos, ¿no? De la educación como adoctrinada, de cómo ellos mismos te dan solamente un camino para llegar, ¿no? Es una educación lineal en la que no hay que cuestionar absolutamente nada, todo lo que ya aprendiste lo tienes que replicar y eso te va a servir hasta el final de tus días, ¿no? Pero también estaba como la otra parte que mencionabas tú, ¿no? También, y de ahí surgió como el cuestionamiento de si en las artes, por ejemplo, hay educación adoctrinada, que fue lo que platicábamos en aquel entonces, y dijimos, pues sí, ¿no? Sí lo hay porque igual te ofrecen solamente un camino para llegar a algún lugar, para llegar, por ejemplo, en el caso de la música, de esta forma se realiza alguna pieza musical y basta, ¿no? Y con los mismos géneros musicales hasta la fecha, por ejemplo, hay una discusión con el discurso de, ok, el reggaetón tiene que hablar de esto, ¿no? Y el rock tiene que hablar de esto y por lo tanto tienen que ir peleados y tienen que, no sé, incluso entre ellos mismos decirse sus verdades o carencias que a lo mejor tienen el mismo género que está tirando, ¿no? Y al mismo tiempo lo adoctrinado surgía también por esta cuestión que dijiste de un youtuber que hablaba de gente La autodidacta, ¿no? Los odiaba a la gente autodidactas, sí. autodidacta. Es que ahora no se mencionó, entonces Sí, no tuve sí. como él. Entonces, Sí, Antonio García Villagrán, sí discutíamos, ¿no? Que, bueno, para que no sea un chiste local, comentábamos la Sí. vez pasada que lo autodidacta, yo no estaba, lo había mencionado creo que el Holmes, lo autodidacta en la educación creativa, lo relacionaba ahí, yo comentaba que estaba de acuerdo con esta postura de Antonio, porque de pronto hay gente que se promueve como autodidacta, pero se promueve como si él de la nada hubiera sacado conocimiento y así aprendió solito. Lo que dice Antonio es que, ok, hay gente que es capaz de instruirse, que es capaz de tener una disciplina por su propia cuenta, de decir, oye, yo sé con quién buscar, yo sé dónde buscar, tengo todos los medios, porque tenemos los medios muy fácil, hay bibliotecas, hay internet, bueno, relativamente fácil, ¿no? Tampoco lo voy a poner en el punto ideal, pero tenemos un acceso relativamente sencillo a medios de conocimiento y él lo ponía en la pintura, ¿no? Si tú vas a un museo y te fijas, pones atención en las pinceladas, los colores, de una u otra manera vas a ir conociendo pintura y de pronto tú te animarías a ver, voy a reproducir, voy a hacer como él hizo esta pintura, la voy a hacer yo. Y aprendes, eso es ser autodidacta, pero no porque tú así, uy, miren, soy genial y nací siendo pintor, sino de alguna manera maestros que no directamente, no como nosotros aquí o yo en clase con ustedes, te enseñan a ti en concreto, sino a partir de su obra y de lo que hacen, tú aprendes, ¿no? Entonces, un poquito a lo que se refiere ahorita Axel, y de ahí decías que... Sí, justo eso, ¿no? O sea, que como no solamente él odia a la gente autodidacta, sino que todo el mundo tiene como cierto repudio a que digan, yo soy autodidacta, lo aprendí por mi cuenta, o hablan como si fuese la voz de la experiencia definitiva, y justo eso, ¿no? No hay un reconocimiento de que alguien o algo influyó en tu vida para que pudieses llegar a tener el alcance o incluso el talento o el conocimiento que actualmente tienes, ¿no? Y pasa, ¿no? Es lo mismo que con la gente que es muy adoctrinada. Los que son más autodidactas dicen, bueno, es que tú eres muy, muy correcto, ¿no? Sí, Hay sí, una sí. eterna discusión en ese Cierto, parámetro. cierto. Buena analogía. Una lucha de poder, justo. Pues, Toda la vida. teniendo hasta aquí estos conceptos, recuerden lo mismo. Vamos a hilar el video anterior con los conceptos que aquí hemos usado, recuerden, ahorita son más concretos: adoctrinamiento, replicar cultura, apatía, pasividad, comparada con la educación creativa en la cual se debate, se discute, se crean nuevas maneras de entender y sobre todo no eres pasivo, eres activo en cuanto a tu participación en la clase. Y ¿cómo sería lo contrario a apático? ¿Simpático? Pongamos simpático. Y para cerrar, nada más vamos a preguntarle a nuestra voz de la conciencia, ¿qué opina? Voz de la conciencia, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, voz de la conciencia. Hola. ¿Tú qué puedes decirnos para esto de la educación adoctrinada y creativa? ¿Qué nos puedes decir, voz de la conciencia? Pues creo que tienen puntos muy interesantes y más que nada creo que me iría con la última parte, que es como lo más actual, que es lo que dijo Axel y Holmes sobre esta cuestión del Internet, ¿no? El Internet como esta parte de autodidacta o los que se aprenden a partir de la academia.
porque creo que ha surgido un fenómeno muy interesante, ¿no? Con los influencers que hablaban, con esta cuestión de los autodidactas, que también tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con el mundo virtual, que ha sido un segundo mundo que ha surgido, ¿no? Y de ahí uno podría pensar que, no sé si lo hayan tomado en temas anteriores, pero hasta qué punto tú solo puedes definir que es autodidacta o que, digo, que es ¿cómo? Aprendizaje adoctrinado o activo. Creativo, creativo. ajá. Y creo que es un poquito difícil cuando ya estás rondando en esos mundos, ¿no? Porque finalmente la adoctrinación ha cambiado de la relación Estado-empresa, educación con cuestiones sistematizadas, Ujú. a la cuestión en cómo lo estamos viendo en Internet. Porque ahí también hay mucho adoctrinamiento, pero también a veces es difícil discernirlo, y más cuando apenas estás entrando Ujú. en esos mundos, ¿no? O como jóvenes que siempre has estado con estos sistemas, pues es como difícil discernir qué es real o qué no. Bueno, un poquito aquí hablando de esta hiperrealidad, ¿no? Ujú. Entonces creo que me iría más que nada con eso, porque creo que es lo que ahorita tiene más énfasis, más como estudiantes, más como en nuestra actualidad, y más, por ejemplo, en qué estamos haciendo ahorita el video para una plataforma virtual, para Ujú. YouTube. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que más como conciencia deberíamos tomar. Y bueno, finalmente, ¿qué más puedo decir? ¿No? Creo que ya se han dicho puntos muy interesantes. Entonces, para no alargar más el tema, creo que me iría más con en esta parte virtual, cómo nos relacionamos con ese mundo y cómo este mundo realmente estos límites empiezan a ser un poco difuminados, ¿no? Por ejemplo, nada más tomando el último ejemplo que dijo Holmes sobre estos youtubers que se graban comiendo. Bueno, también hay que ahondar en por qué la gente está viendo este tipo de videos, ¿no? Ujú. Que tiene que ver mucho con la soledad Ujú. creada por un capitalismo salvaje que tenemos ahorita, Ujú. y por qué queremos sentirnos identificados con gente más exitosa o con gente que aparenta ser más exitosa, o incluso ver a estas personas como unos amigos cercanos, ¿no? Cuando realmente, pues, de cercanos nada más tienen la pantalla. Entonces, con eso cerraría la voz de la conciencia. Muchas gracias. ¿Se ven? Siempre es bueno hablarle a su voz de la conciencia, así como nosotros. Nos sirve para que en el próximo video justo vamos a también hablar dentro de estos productos artísticos, el mundo virtual, ¿no? La historieta, la música, el rap, y lo que quieras hablar tú, voz de la conciencia, sobre el mundo virtual y la relación con estos productos artísticos, será buen tema. Entonces, nos vemos en ese tercer video. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa que hayamos ido muy rápido, no haya quedado claro, ahí está nuestra caja de comentarios, lo preguntan y al instante les respondo. Me despido por ahora, nos despedimos por ahora y bye.